Hola y bienvenidos a Llamados a Servir, donde le traemos las historias detrás de las historias, un espacio donde exploraremos diversas e interesantes experiencias, éxitos y fracasos de agentes de ley y orden alrededor del mundo. Les recordamos que parte de nuestro contenido podría ser de carácter gráfico para algunas personas. Y ahora aquí nuevamente con ustedes Alex Ferrer. Buenas. José Vicente. Bienvenidos. Y quien les habla, Roberto Hernández. En esta ocasión vamos a continuar nuestra conversación con Félix Mangual, supervisor retirado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional o Homeland Security Investigations. En el último episodio estuvimos hablando, llegamos hasta el año 1992, cuando estaban trabajando un proyecto donde tenían una compañía de transporte como parte de un trabajo encubierto. Y quisimos parar la conversación porque hay un incidente en específico que queremos cubrir y por eso pues que paramos en aquel episodio para seguirlo ahora. Félix, tienen esta, entre comillas, compañía de transporte. Correcto. Y entonces están trabajando distintos casos y estábamos hablando de que la oficina de Fajardo, ¿verdad? Estaba entrando entonces también en este proyecto que estaban haciendo. Correcto. Ok, vamos a comenzar ahí entonces. La oficina de Fajardo, en aquel momento, pues decidieron, tenían un informante y decidieron entonces tratar de hacer lo mismo que el grupo que yo tenía en San Juan estaba haciendo, que era entrar narcóticos a Estados Unidos, o en este caso Puerto Rico, y después transportarlos a otro sitio. En el caso de la información en Fajardo, lo que iban a traer era marihuana. En mi caso específico, mi grupo, lo único que trabajaba era con cocaína. Nunca usamos marihuana porque era más difícil de mover, más difícil de transportar, etcétera. Ellos, a través de un informante, trajeron cerca de 10,000 libras de marihuana a través del área entre Vieques y Fajardo. ¿De dónde viene la marihuana, si tú sabes? Entiendo que venía de Colombia. Okay. De hecho, ellos las personas que trajeron la mercancía, ellos los acomodaron en un sitio donde estaban paréntesis libres, podían salir y eso, pero vigilancia para que no se fueran hasta que culminara el caso. Como ya yo tenía experiencia coordinando este tipo de entrega, etcétera, 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 la entrega se iba a hacer en San Juan. El agente encubierto que había haciendo las negociaciones estaba negociando con dos personas. Uno era un warrant officer de la Reserva del Ejército de Estados Unidos asignado al Fuerte Buchanan, y el otro era un agente de narcóticos de la Policía de Puerto Rico asignado al área de Cagua. Que son los que están negociando. Son los objetivos. Son los que estaban negociando en ese momento la entrega de las 10,000 libras. O sea, exacto. Que no eran parte del operativo de ustedes, sino... No, ellos estaban con la parte del operativo del caso de Fajardo específico. O sea, pero lo que estoy tratando de decir es que no... Estaban haciendo todo eso en actividad ilícita. Correcto. El encubierto estaba negociando con ellos para la entrega. El operativo ese día, eso fue en junio 4 del 92. Antes de junio 4 del 92, pues se hicieron una serie de cosas. El grupo nos proveyó un vehículo pesado, un truck, con una caja cerrada. Y entonces yo volé a Miami 2 días antes a conseguir lo que llamamos un kill switch, que es un aditivo, se le ponía al motor del vehículo, y cuando nosotros estuviéramos decididos para que el vehículo se parara y así no pudiera continuar la marcha. El problema que tuvimos, que nunca lo habíamos tenido, es que el vehículo que nos dieron era diésel.
y no se le podía cortar la electricidad para que el vehículo se detuviera. Así que después que pasamos, hicimos un sinnúmero de arreglos, tratamos de hacer unas cuantas cosas, no funcionaron. Decidimos continuar con la entrega sabiendo que el vehículo no lo podíamos controlar nosotros. La operativo se dividió en dos partes. El encubierto se reunió con las dos tarjetas de la investigación en un área de Río Piedras, el área metropolitana de San Juan. El vehículo pesado, el truck, nosotros lo estacionamos en Plaza Carolina, que es un centro comercial que hay entre Carolina y Río Piedras en el área metropolitana. Ese día, como va a pasar todo, no es como en las películas que los micrófonos funcionan y todo trabaja. Ese día empezó a llover. La comunicación entre nosotros, que estamos protegiendo el truck con las 10,000 libras, y el undercover no se pudo culminar. Y al final recibimos una llamada diciéndonos que las tarjetas tenían la llave del truck. En ese momento no la tenían. Según llegó la llamada, aparecieron dos personas a recoger el truck. Nosotros comenzamos a seguirlo. A lo largo de la ruta, ellos hacen un sinnúmero de maniobras a ver si los estaban siguiendo, etcétera, etcétera. Y no pasaba. Otro de los problemas que nos encontramos, teníamos un Black Hawk, un helicóptero, que nos iba a dar support para nosotros poder mantener la vigilancia. Pero había una tormenta eléctrica en el área del aeropuerto de Isla Grande y la torre no le daba el clearance para que el helicóptero despegara. Por lo tanto, estábamos dependiendo exclusivamente de las unidades que tenemos en tierra, que era alrededor de 8 a 10 carros o 10 vehículos. O sea, estamos bastante cubiertos. Seguimos manejando. Ellos llegan a una arteria principal que es la avenida 65 Infantería y toman hacia el área de San Juan, que es hacia el área oeste, en la 65 y Expreso Trujillo Alto. Entonces, en un momento dado, yo tenía una guagua Cherokee, nos detenemos al lado del truck. Ellos nos miran, nosotros los miramos, pero nada. Ellos dan un viraje en U, en la 65, y nosotros seguimos derecho. Luego viramos. Yo no iba manejando, porque yo estaba coordinando todas las unidades. El supervisor de la unidad de Fajardo es el que está manejando mi carro. Y en el segundo, y en el asiento de atrás hay un agente de la unidad de aviación que está coordinando el helicóptero. Entonces, tú estás en el asiento del pasajero al frente. Yo estoy con el asiento del pasajero al frente. Hacemos el viraje en U, en la 65. Vamos hacia el oeste. Y al residencial, se llama Monteatillo, hay un puente de peatones. En el Parque Pelota, frente al Parque Pelota. Frente al debajo del puente de peatones hay un vehículo idéntico al que estamos siguiendo. Idéntico. Un truck blanco, la caja de aluminio, etcétera, etcétera. Y yo le digo al que está manejando, se llama Juan Román, le digo, Juan, dobla aquí a la derecha para que no nos vuelvan a ver. A la derecha, como si subiendo a Monte Carlo. Como si fuéramos para Monte Carlo. Okay. Cuando viramos hacia la derecha, sale del parking, está una van estacionada perpendicular en el parking a la carretera, y entonces sale y nos intercepta el paso. Inmediatamente se abre la puerta de atrás de la van, y lo único que yo me fijé, y tengan en cuenta que en este momento yo llevo ya 10, 12, 14 años en law enforcement. Lo único que yo me fijo son unas manos que salen y un rifle que empieza a disparar.
Y aquellos de ustedes que alguna vez han estado en el receiving end de un disparo, saben que especialmente cuando es esa circunstancia, todo se pone en cámara lenta. Uh-huh. Lo próximo que yo veo es que entra el primer round por el windshield. El parabrisas. cristal, el parabrisas. Y le digo a Juan, nos están disparando. Y el Cherokee de pronto se apaga. Aparentemente uno de los disparos le da alguna parte en el motor y literalmente se apaga y empieza sin ninguna fuerza sencillamente a caminar más y más allá hacia donde está la van. Y nos continúan disparando. Nosotros estamos literalmente pillados dentro del vehículo. No podemos hacer mucho. Cuando yo miro, veo a Juan ensangrentada la cara. Y yo entendía que le habían dado, que ya Juan estaba herido. De pronto hay un silencio. Y mi temor era que nos fueran porque yo no tengo conciencia de cuán lejos están las demás unidades que están nosotros en el surveillance, en la vigilancia. Por lo tanto, mi mente dice, ok, si me quedo aquí, nos van a matar dentro del carro, dentro del Cherokee. So, yo le digo, hay un silencio, yo le digo a Raúl, que está detrás de mí, digo, vamos a salir ahora. Entonces, cuando yo estoy saliendo, que abro la puerta, comienzan a disparar. En ese momento corremos hacia la parte de atrás. Empezamos a correr hacia la parte de atrás de la Cherokee. Juan también sale por la puerta del chofer. Pero Raúl y yo estamos en la parte de atrás. Cuando voy corriendo, yo me doy cuenta que mi brazo izquierdo me está dando en el área del pecho. Y yo, pues, como que mi subconsciente no lo capta, pero digo, que eso no es normal, digo yo para mí. Cuando veo todo lo que tengo del brazo izquierdo, es esta parte aquí al frente, en el antebrazo, pegado. Todo lo demás se había ido. No hay nada ahí, lo que estoy sangrando. Juan llega hasta donde nosotros, nos mira, no dice absolutamente nada y sale corriendo y Juan se pierde. Yo entiendo que en ese momento Juan ya estaba muerto porque nos empiezan a disparar de las azoteas del edificio. Raúl y yo estamos detrás del vehículo. Yo tengo mi pistola, se me había caído dentro de la guagua. Yo tengo una Glock. Y yo tenía un 38 de 5 tiros que siempre cargaba. Lo saco y le digo a Raúl, me voy a hacer un torniquete porque lo único que yo veía era la sangre corriendo en la calle debajo del truck. Entonces tenía una correa tipo militar que ya no se usa, que era de una hebilla sencilla que tú la podías correr. Sí, de canvas. Exacto. Pues yo me hago un torniquete, le digo a Raúl, acuérdate que tengo un torniquete, que sepan que en algún momento alguien me lo tiene que quitar. Nos siguen disparando, los disparos, los ricochets nos están dando en el piso. Yo entendía que estuvimos ahí como 5 minutos. Luego, cuando reconstruyen todo lo que sucedió, nosotros estuvimos cerca de 45 minutos antes que nos pudieran sacar de allí. 45 minutos. 45 minutos. 5 minutos es una eternidad. Exacto. Yo pensé que habíamos estado como 5 minutos. Estuvimos 45 minutos. Me dicen que yo perdí un poco el conocimiento. Yo no me acuerdo. A Raúl lo habían herido también saliendo del auto. Lo hirieron en la pierna. En ese momento, en algún momento, pasaron un par de cosas. Hay un agente que se llama Jorge Calderón, también se retiró, y Calderón no sé dónde salió. En aquel tiempo nosotros teníamos un rifle que se llama un OG, que era un rifle suizo. El rifle más horrible que yo en mi vida he disparado.
porque había que ir en contra de todo lo que siempre te enseña, de que tú vas poniendo el gatillo poco a poco. No, ahí tú tenías que llevarlo atrás completo para que disparara 3 veces corrida, porque eran bursts de 3 rounds. Calderón viene con el rifle, le empieza a disparar a la gente de la guagua, que todavía no está disparando, y con la otra mano va echando el truck hacia atrás para protegernos a nosotros de los tiros que están viniendo de la azotea del residencial. Pero todo esto no es dentro del residencial. Esto es en la calle principal que sube hacia Monte Carlo. Correcto. Está el parque a la derecha y la cancha. Exacto. Está en la calle entre el parque y el caserío. Correcto. Ahí es que estamos. Y nos están disparando del caserío de encima de la escuela. Había una escuela elemental ahí, del techo de la escuela nos están disparando a nosotros. Que ese residencial público, al cruzar, estaba Berwin. Exacto. El residencial. Y entonces, la 65 Infantería, una autopista como la Colonial. Uh-huh. Y se disparaban de edificio a edificio cruzando De hecho, mataron a una mujer policía que iba para trabajar en un tiroteo de eso hace unos años. Pues, increíble. Anyway, Calderón echa el vehículo hacia atrás. En eso pasan 3 agentes que estaban en la vigilancia conmigo. Uno es Carlos Montalvo, que era de ATF. Benny Vázquez, que trabaja conmigo, y Luz Muñiz, que trabajaba conmigo. Ellos persiguen al van que nos estaba disparando, y cuando van más hacia Monte Carlo, no sé si te acuerdas que hay un garaje de gasolina en la esquina, ahí los emboscan a ellos, y allá se formó otro tiroteo con ellos. En el interín yo estoy aquí, no nos pueden llegar, por fin uno de los muchachos locales del Task Force de la Policía de Puerto Rico, que se llama Ángel Morales, también se retiró, aparece en un carro, abre la puerta y me monta. Me dice, móntate. Yo me monto. Cuando me monta, él empieza a correr. Yo, no te vayas, que Raúl está herido. Y lo recogemos. Montamos a Raúl atrás conmigo y nos vamos al hospital de área de Carolina, que era el hospital más cerca que quedaba. Uh-huh. Yo no sabía que el tiroteo hacía tan inmenso. En la 65 había una congestión de tráfico increíble. El carro no tenía ni blue lights ni sirena. Y nos tomó una eternidad llegar al hospital de Carolina. Llegamos al hospital de Carolina, le enseñamos el badge, le digo lo que pasó, y ahí es que empieza a llegar gente. En el hospital de Carolina nos tienen cerca de 2 horas porque alguien llamó a decir que del caserío iban a buscarnos para matarnos. Entonces tuvieron que esperar que la policía trajera la fuerza de choque, que el helicóptero estuviera disponible para llevarnos a centro médico. Entonces cuando llegamos a centro médico, ahí estuvimos. Yo estuve en centro médico como me operaron. Mi esposa llegó. Yo cometí un error táctico. Cuando estoy en el hospital de Carolina, les digo a los que llegaron de mi oficina, no llaman a mi esposa, dejen que un compañero mío, que es muy amigo de nosotros y de mi esposa, vaya y la busque. Yo no sabía que el tiroteo en Monte Atillo todavía seguía, y ellos estuvieron en Monte Atillo cerca de 5 horas. Mi esposa se entera porque una amiga lo llamó a preguntarle si yo estaba trabajando en San Juan, porque ya en la televisión, en las noticias, habían pasado las noticias y estaba el Cherokee mío. ¿Y dónde estaban viviendo cuando eso? ¿En Ponce? No, yo vivía en San Juan. Yo vivía frente a la alcaldía. Había una urbanización que se llama Marina Bahía. Ahí yo vivía, antes de Levitown. Okay. Entonces, mi esposa, la amiga, la buscó y la llevó a centro médico, porque en mi oficina nadie le quería decir nada, porque yo había dicho que no le dijeran nada. Uh-huh. Cuando mi esposa llega a centro médico, se encuentra el hermano del compañero mío, que también era muy, muy amigo, y él la acompaña adentro. Cuando me ve, no me habían operado todavía, me tenían en una camilla, y ella me pregunta, yo la veo y dice, mira, nena, me caí del carro. Ya yo, el
el brazo estaba enormemente hinchado. Luego me entero, días después, que querían amputarme el brazo, porque la bala pues destruyó los huesos, los nervios y tocó la arteria. Entonces, hubo una posibilidad grande de amputarme el brazo. Mi esposa habló con el médico, le dijo que no, que yo era muy joven, que él hiciera lo que era, porque para eso estudió medicina. ¿Qué edad tenías en este momento tú? Yo tenía 38, 39. Entonces estuve en centro médico 2 días. A los 2 días me pasaron a veterano. Y entonces en veterano me hicieron una serie de cirugías, etcétera. Y en veterano estuve 45 días. Cuando fui a salir de veterano, me habían puesto una extensión, unos tubos porque no tenía hueso. Me habían puesto una extensión en el brazo, de tubos por fuera. Y el médico, el jefe de ortopedia veterano, me dice, mira, el brazo se te va a secar. Cuando te canses de tenerlo, vienes y te lo amputamos. Pero si tú quieres una segunda opinión, hay un médico en Orlando de apellido Borrero que a lo mejor él te puede ayudar. Ahí mismo yo cogí el teléfono, empecé a llamar a la gente mía de la oficina en San Juan. Ellos consiguieron la gente de la oficina de Orlando, consiguieron al médico, se llama José Borrero, un médico de Puerto Rico que trabajó aquí toda su carrera y era especialista en manos y brazos y hacía microcirugía, que en los 90 no había mucha gente que hiciera eso. Vinimos a Orlando, me evaluó y me hizo 2 operaciones en ese periodo de agosto a noviembre y me dijo, mira, vas a tener que venirte acá porque las terapias y las operaciones te va a coger tiempo. Entonces así fue como acabé viniendo a San Juan y vine a Orlando. Y vine a Orlando efectivo en enero 3 del 93. Permanentemente. Con un transfer de la agencia. Con un transfer de la agencia. Tuve entre operaciones y terapia casi año y medio antes de yo poder recuperar bastante movimiento del brazo. ¿Y ya era supervisión este tiempo? No, todavía eras agente. En aquel tiempo yo era lo que llaman un senior agent, un grado 13. Uh-huh. Era un senior agent. Entonces estuve entre terapia y cirugía como año y medio. Me ofrecieron un retiro, pero yo les dije que no quería retirarme. Y me quedé aquí. En ese tiempo, ya en el 94, pues ya yo había empezado a conocer más gente en Orlando. Y una de las cosas que sucedió, y es otro caso, fue un referido que me llegó de Ponce, por ciento, a la oficina de Ponce, de una orden de arresto para un tipo que se llama Jorge Alicia Serrano, que le decían Hockey. Cuando yo empiezo a investigar, que estaba investigando con un agente que trabajaba en la policía de Orlando, el nombre es Juan Aponte, cuando empiezo a investigar, que Juan me ayuda, encontramos que muchas de las propiedades y de las direcciones que teníamos estaban siendo investigadas por el NBI, el Metropolitan Bureau of Investigation, y el DEA, en una investigación de OCDF, uh-huh. En una oficina de narcóticos, de crimen organizado. Y así fue como nos unimos y empezamos a trabajar. Volviendo a Puerto Rico, porque te salté muy rápido. En cuanto a Puerto Rico, pues todas las personas que se pudieron arrestar en ese momento se arrestaron. Se arrestaron alrededor de 10 personas. ¿Ese mismo día? Ese mismo día y subsiguiente a la investigación. Se recuperaron las 10,000 libras de marihuana en una casa de madera que había antes de llegar a Monte Carlo, a mano derecha, luego del parque. Ahí se recuperó el truck con la marihuana. El helicóptero por fin apareció, pero ya ese momento yo había salido de ahí
cuando el helicóptero aterriza, que aterrizó en la cancha, Juan Román, que se había desaparecido, sale de los apartamentos de residencial, corriendo, y se tira al helicóptero. Y es lo que hizo él en su momento, es lo que estaba llamando a la oficina central de nosotros para decir lo que estaba pasando. Ujú. ¿Y los que arrestaron, cuántos eran oficiales? Uno. Uno. El de narcótico. Estaba el policía, estaba el oficial de Warrant Officer del ejército, de la reserva, y todos los demás eran parte de la organización que iban a distribuir esa marihuana en Puerto Rico. Yo entiendo que el Warrant Officer todavía está preso. Porque la última vez que yo chequeé estaba en Coleman, aquí en Ocala. Oh, sí, sí, allá arriba en la... Sí, sí, en sí. la 75 y la Turnpike. Correcto, todavía estaba ahí, si no ha salido ya. Juan Román eventualmente lo retiraron, le dio PTSD. Tuvo mucho tiempo en recuperarse. No fue fácil. Acuérdense también que en aquel tiempo el tratamiento de PTSD no está como ahora tan avanzado, que la gente recibe más ayuda, etcétera. En aquel tiempo eso no lo consideraban una condición. Eventualmente Especialmente para los policías, para los veteranos de guerra. Y ni tanto. Pero como quiera, era más... A los veteranos les daban muchas pastillas y los mantenían bobos, como Sí, digo yo. sonámbulos. Sí, Zombies. Sí, zombies. Raúl Rivera, que fue herido, siguió su camino. Eventualmente, Raúl sale de aduana a otra circunstancia. Y Raúl era teniente en la reserva. Él era Special Forces. Y si tú lo ves, Raúl mide como 5'2" y no pesa 100 libras. Y el tipo, cuando el 9/11 se fue nuevamente permanente, activo al Army, y se retiró hace como 2 años como teniente coronel. Juan, como dije, pues se lo retiraron por la condición mental. Y yo me quedé aquí hasta que me tocó retirarme en el 2011. Félix, ¿qué fue lo que precipitó el tiroteo? ¿Nunca se enteraron el por qué? Ok. Resulta, yo tenía una guagua Cherokee Limited, color brown, era de 2 tonos. Esa guagua se la habíamos confiscado a una tarjeta de otra investigación del grupo de Sonia La Pata. Se la habíamos confiscado. Y en aquel tiempo en Puerto Rico creo que habían 3 o 4 de esos trucks. Y resulta que un miembro de la ganga de Berwins tenía una guagua idéntica. Y ellos se creían que eran ellos los que iban a darle un tumbe a los de Monteatillo. A los de Monteatillo. Y no tenía nada que ver con la... ellos no tenían idea. Mira, esta es la guagua. Ellos no tenían idea ellos no tenían idea de que éramos nosotros. Hasta después que pasó. O sea que... Wow, brother. Y después en el... ¿Sabes? La cosa es que uno está en un operativo de una vigilancia. Que uno obviamente pues está pensando que esto está pasando pues porque se dieron cuenta que éramos nosotros. Ninguno de ellos pensó que nosotros éramos agentes federales. Ninguno de ellos pensó que éramos policías. Sencillamente ellos pensaron que era un grupo rival que le iba a quitar la marihuana. Increíble, brother. Exacto. Hablando de mala pata, de mala suerte. Exacto. Pero como dicen los futbolistas, una vez gana, ¿dónde van? Para Disney. Yo me cogí un tiro en el brazo. ¿De dónde vine? A Disney. Para Disney. A la casa de Mickey Mouse. Y entonces, ¿y tu familia vino contigo enseguida?
En las operaciones mi esposa estuvo conmigo. Mis hijos se quedaron en Puerto Rico porque era una condición, estaba en un hotel o en el hospital y era bien difícil, más ellos estaban en la escuela. El mayor mío se graduaba de middle school el día después que me dispararon y no pude ir a la graduación. Qué mal padre. Exacto. Sí, todavía me lo acuerda. Todavía me acuerda de eso. Así que los niños míos estaban relativamente pequeños, era difícil traerlos. Eventualmente cuando vinieron en enero todos vinimos. Okay. Ya todos vinimos acá y nos establecimos aquí en Orlando. Y entonces, ¿y estuviste trabajando en la oficina de Orlando por cuánto tiempo? Estuve en la oficina de Orlando como ¿Con aduana? Con aduana, como agente hasta el 98. En el 98 me ascienden a supervisor. Y cuando ascendí a supervisor, fui el supervisor del grupo del aeropuerto, que nos dedicamos a todos los casos, especialmente MDA, esta sí que entraba por el aeropuerto en aquel tiempo. En el 2000 me envían a Brevard County, a la oficina de Brevard. Una situación allí, el supervisor de la oficina se retiró y entonces me pidieron a mí que fuera allá. Yo estuve en Brevard desde el 2000 hasta el 2011. En el 2001, como ustedes saben, pues fue la situación del 9/11, septiembre 11. Ahí empieza a cambiar la dinámica de lo que nosotros hacíamos. Ya terrorismo no no estaba solo bajo el FBI. Ya todas las demás agencias estaban empezando de una forma u otra a bregar con ciertas informaciones de terrorismo y a coordinar obviamente con el FBI. En el 2003, en marzo 3 de 2003, es que entonces crean el Departamento de Seguridad Nacional. Aduanas continúa. La división mía de investigaciones con la división de investigaciones de inmigración nos unen y crean lo que se llama ICE, Immigration and Customs Enforcement. Los primeros 2 o 3 años es un disparate total. Nadie sabía qué hacer. Un arroz con pollo. Muy bien puesto. Un arroz con pollo. Yo le iba a decir distinto, pero también. Esto es un programa familiar. Thank you very much. Era un disparate total. Cada oficina hacía diferentes cosas. Todo el mundo estaba viendo a ver qué pasaba, porque no teníamos... la gran mayoría de los directores de las agencias renunciaron. Se retiraron y se fueron. Los que se quedaron no tenían la experiencia, no tenían el conocimiento. Una de las cosas que pasó fue, por ejemplo, nosotros teníamos en aduana una flota de embarcaciones y aviones y helicópteros que nosotros en investigaciones las usamos constantemente. Cuando llegan y los unen, que ellos estaban como nosotros en ICE, el director de esa división va donde el director de ICE, que en aquel momento era de apellido García, que había sido el director de inmigración. Y le dice, mire, nosotros somos los barcos, los aviones. Y dice, yo no tengo necesidad de ustedes. Y esa división completa entonces pasa a Customs and Border Protection. A CBP. A CBP, correcto. Nosotros nos quedamos huérfanos de todo el surveillance que nos ayudaba, la unidad aérea, etcétera, etcétera. Y así pasó, no sabíamos nada de inmigración, no teníamos concepto de cómo funcionaba la cuestión de inmigración, que eso es otros 20 pesos aparte. Y empezamos, pues, cada oficina empezó a hacer algo diferente. En mi oficina empezamos a trabajar con Brevard County, con el Sheriff's Office y con el Sheriff's Office de Volusia en investigación de explotación de niños. Okay. Y los últimos años yo te diría que eso fue el grueso de las investigaciones que nosotros hicimos
en mi oficina en Brevard. El verano antes de yo retirarme, hicimos un operativo y arrestamos cerca de 20 personas envueltas en pornografía infantil. Y todavía sigue. La pornografía infantil es uno de los delitos más horribles que puede haber. Y una de las cosas que aprendimos, porque obviamente tú aprendes a través de lo que haces, la gran mayoría de las personas que están bregando con pornografía infantil actúan en esos sueños que ellos tienen. Actúan en eso. Y hay mucho abuso de niños que muchas veces no es reportado porque o los padres lo desconocen o porque los padres son los causantes del abuso. Y eso, pues, hicimos bastante de eso. También tuvimos casos de investigaciones de terrorismo. En un momento dado, una de las investigaciones, eso fue cuando el presidente Bush todavía estaba en la oficina, una de las investigaciones más importantes que había en el país era en Brevard County, envuelto con terrorismo. Porque era tan compleja, el FBI tomó una parte, nosotros tomamos otra parte, y al final del día acabó, como casi todas las investigaciones de terrorismo acaban, que no pasa nada. Uh-huh. Sea porque las personas se van para afuera de Estados Unidos, o es bien difícil poder establecer causa probable para hacer algo más allá de lo que hemos hecho, que es vigilancia y tratar de interceptar teléfonos, etcétera. Oh, wow. Sí, eso es bien común en los casos de terrorismo. Es bien común. El uso de el FISA Court, uh-huh. Foreign Intelligence Court, Foreign Intelligence Surveillance Act. Surveillance Act, correcto. Se utiliza la corte. Es un proceso un poquito burocrático porque la agencia lo chequea, luego los abogados del Departamento de Justicia lo chequean y entonces que se le presenta a la corte. Y a veces tú necesitas algo más inmediato que vengan 2 o 3 semanas después a decirte sí, puedes interceptarlo, puedes entrar a este sitio, lo que sea, porque ya esa gente se mueve. Ustedes también tenían que seguir el DIOG, como el FBI, que es lo que el DIOG es el Domestic Intelligence Operational Guideline, creo que es, si no me equivoco. Eso es lo que rige las investigaciones de terrorismo del FBI y es bien restrictivo, especialmente cuando el objeto de la investigación es un ciudadano americano. Sí. Si es un ciudadano de otra nación, pues las cosas son más fáciles. Sí. Y eso es algo que, Félix, yo del 2015 al 2021 yo trabajé antiterrorismo. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de crear la primera unidad de antiterrorismo de mi agencia. Uh-huh. Y una de las cosas que nosotros aprendimos, teníamos tan buena relación con el JTTF. Yo tenía 6 agentes en el momento. Uh-huh. En aquel momento yo era supervisor. Y tenía 6 agentes asignados, 3 en el lado internacional, 3 en el lado uh-huh. doméstico. Y algo que nosotros aprendimos fue que cuando había un caso que necesitaba moverse rápido, se lo asignaban a uno de mis agentes y lo trabajábamos a nivel estatal porque se podía mover mucho más rápido. Y ahora en el estado de la Florida nosotros tenemos unas leyes que cubren el crimen de terrorismo. Uh-huh. Y creamos esa relación con el JTTF en el que nosotros podíamos movernos, como nos podíamos mover más rápido y como teníamos jurisdicción a nivel estatal, pues le asignaban el caso a uno de mis agentes para poderlo mover más rápido y con menos restricciones. No es que vayamos a cortar pasos ni nada de eso, sino que las restricciones que la misma agencia tenía no nos aplicaba a nosotros porque era un caso estatal. Sí, la burocracia es grande. Por ejemplo, una cosa que yo aprendí, el FBI de Orlando no es, vamos a ponerlo así, cuando yo trabajaba, estaba ajeno de lo que el FBI de Daytona estaba haciendo. Que es otra división. Exacto. Es Jacksonville. Es correcto. Y Orlando es Tampa. Muchas veces yo acababa haciendo el conduit
de la investigación de Daytona, donde yo le decía a la gente de Orlando, de Brevard, mira, en Daytona yo estoy haciendo tal cosa. Ellos no tienen idea, pero esa tal cosa que hacíamos estaba relacionada posiblemente a algo que nosotros estamos haciendo también acá. Sí, sí. A mí me pasó eso también porque mi área de responsabilidad cubría las 3 divisiones del FBI. Jacksonville, Tampa y Miami. Y Miami. Y como nosotros cubríamos todas esas divisiones, podíamos facilitar la información. Correcto. Al FBI de Jacksonville, al FBI en Miami, al FBI en Tampa, porque yo creo que es algo institucional que hasta la misma escuadra, tú le preguntabas, mira, ¿qué está trabajando tal persona? Yo no sé. No, ellos no tienen una cosa que nosotros tenemos en aduana, donde yo hacía un reporte y a menos que yo restringiera el acceso al reporte, cualquier agente en los Estados Unidos podía hacer una búsqueda y encontraba el reporte y podía leer lo que estaba pasando. El FBI nunca ha trabajado así. De hecho, hasta unos cuantos años después del 9/11, todavía ellos estaban haciendo los reportes en papeles, las 302. Y lo que tenían en su sistema de computadora era mínimo. No sé si eso ha cambiado, no sé qué están haciendo ahora, pero eso era parte de lo que les restringía a ellos poder atar los lazos de un sitio con otro, porque las organizaciones, los terroristas, no están restrictos al área de Orlando. Exacto, sí. Y tienen conexiones en diferentes partes. Y eso para mí era una de las fallas que había grande en el sistema en aquel tiempo. Yo creo que no ha cambiado mucho. Por lo menos, como te digo, yo estuve de una forma o de otra entre que era algo así, yo estuve en el Safe Streets, después como agente en mi agencia donde estoy ahora, y después como supervisor de antiterrorismo, o como por unos 10 años fui parte del FBI de una manera o de otra. Y en esos 10 años no mucho cambió. No. Los 302 los escribían y eso era, ¿tú te acuerdas? MS-DOS, cuando tú estabas cogiendo typing en la escuela. Ese es el sistema de ellos. Sí. Y ellos han invertido millones de dólares en tratar de modernizar el sistema, pero no sé qué ha pasado. Ellos aparecían en una operación y tenían un paquete de papel así. Sí. No, y estando en esa área de Brevard, cubriendo Volusia y Brevard y eso, me imagino, o te pregunto, no me imagino, déjame no asumir nada. Yo sé que estaban trabajando muchos casos de explotación infantil, pero esa área hay mucha infraestructura crítica. Sí. Y me imagino que... Tienes el Kennedy Space Center para empezar. Tienes el puerto. Tienes el racetrack. La base de submarino. Ajá, tienes lo de la gasolina y el jet fuel que viene desde allá. Hay muchas cosas. Y eso esa área nosotros nos mantenía bastante ocupados cuando yo estaba en antiterrorismo. No sé si ustedes los tendrían. Sí, uno de los cambios que hubo antes del 9/11, pues mi preocupación más grande era el narcótico. O sea, todo lo que entraba por el puerto. Y por el puerto entraban en aquel tiempo. De una vez le di un briefing a Bruce Dolly de FDLE y al comisionado en aquel tiempo de FDLE, porque era cuando estaban buscando fondos para la investigación en el puerto. Y nosotros teníamos más o menos que cada vez que entraba un crucero a Port Canaveral, estaban entrando entre 100 y 150 kilos, extrapolando en base a lo que nosotros teníamos por crucero. Nosotros en Disney arrestamos, yo me acuerdo es que arrestamos a una muchacha inglesa que era la que hacía de Mickey Mouse, usaba en Disney a bordo, tenía el de esto de Mickey Mouse. Disney se puso furioso, el vicepresidente de no sé qué se pasó llamándome que por qué eso llegó al periódico, porque es un documento público, está en la denuncia, yo no puedo legislar. Pero los narcóticos entrando antes del 9/11 por el puerto eran increíbles. No sé cuánto eso ha cambiado,
pero la última vez que yo cogí un crucero, aunque aquí tenemos una serie de restricciones para subir, las mismas no son las restricciones que tienen en las islas y en los otros países que los cruceros van. Exacto. Y yo me imagino que el flujo de narcóticos sigue trayendo. Obviamente, pues al venir el 9/11 todo cambió. Yo no sabía que en Port Canaveral había un fuel depot. Yo no sabía de diferentes cosas que había en el área de Brevard que de pronto pasaron a ser importantes. Sí, infraestructura crítica. Exacto, que nosotros no tenemos idea. Lo mismo con la base de la Fuerza Aérea en Patrick y cosas así. Hay un montón de cosas allí que no tenemos idea. Y eso pues nos cambió. ¿Y qué ustedes cubrían nada más que Brevard y Volusia? Mi oficina cubría Brevard y Volusia. La oficina de Orlando cubría Orange, Osceola, Seminole y Lake. Okay. Tampa cubría el área de Marion y todos esos condados a lo largo de la 75. Okay. Y al sur. Okay. ¿Y estuviste, qué año, perdón, fue que tú llegaste allí a Brevard? Yo llegué a Brevard en el 2000. ¿Y te retiraste ahí? En el 2011. Bastante tiempo, 9 años allí. Sí. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de retirarte? Fácil. ¿La edad? La edad. Sí. A los 57 me imaginé. Votan a uno. Así que yo me fui 2 semanas antes que me votaran. Porque me fui un diciembre 31 y mi cumpleaños era en enero. Así que... Y en total, entre la policía de Puerto Rico entre la policía de Puerto Rico, Border Patrol, Marshal Service, aduana y HSI, ¿cuántos años tuviste de servicio? ¿Desde el 80? Desde el 80. Bueno, si cuentas, cuando yo entré a militar, era militar y policía. Ok. Si cuentas eso del 78, son, qué sé yo, ahí tiene... Estaba quinto con hombres, tiene todavía 22, 33 años. 33 años. 33, 34. Y no me arrepiento. Si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría, incluyendo junio 4 del 92. Wow. No me arrepiento. Wow. So, la decisión te vino fácil entonces de cómo de por qué te ibas a retirar y cómo Sí, y cuándo. La decisión fue fácil. Esa decisión no la tomé yo. Después me hicieron un acercamiento que me podía quedar bajo contrato un tiempo, pero decidí no hacerlo por 2 razones. Una era que yo me conozco y sé que el contrato era para trabajar, creo que eran 20 horas a la semana. Y yo iba a acabar trabajando full time. Uh-huh. Y entonces, la otra era que ya mi esposa se merecía que yo estuviera en casa más tiempo. Porque no nos ponemos más jóvenes. Uh-huh. Y a veces, pues, eso es una de las cosas que nos pasa como oficiales del orden público. Tú entras joven y crees que te vas a retirar joven. Cuando tú te retiras es como los carros. Todos los años se te va dañando algo y se te van cayendo las piezas poco a poco. Y de vez en cuando te dan un choque. Y después cuando choca. Y que no hacen las piezas ya para reemplazarlas. Eso es lo otro, que ya estas piezas son... No, pero él le pusieron unas nuevecitas. ¿Oh, sí? Sí. Ni en China. Sí. Tengo un par de barras de titanio, cosas así. Pero, pues era tiempo. Uno llega a tiempo. Yo fui reservista en Brevard. Yo me certifiqué en el estado. Uh-huh. Después que me retiré, estuve reservista con el Sheriff Office de Brevard. Hice un total de 5 años. Después que me retiré, como 1 año y tanto, 2 años después de retirarme, estaba haciendo un detail de tráfico. Y yo me miré y dije, ven acá, yo tengo casi 58 años, 59. Estoy aquí en el medio de una carretera que nadie le importa si te llevan arrastrado o no. Mi pensión y el bienestar de mi familia depende de que yo siga vivo, porque a nosotros nos pagan por estar vivos. El día que te mueres, la familia coge menos de la mitad o la mitad de la pensión. Y ahí fue que decidí salirme de todo lo enforcement.
ya estaba bien. Yo ¿Y creía que... ¿Y a qué se dedica Félix ahora? ¿Qué está haciendo Félix? Me imagino para ese tiempo ya tus hijos estaban fuera de la casa. Oh, sí. El chiquito todavía estaba por ahí dando vueltas porque se tardó en... Sí. Pero... Tú tienes 2 hijos, ¿verdad? No, yo tengo 3. 3 hijos. 2 varones y una niña. Ok, yo sé que uno está en la profesión, en una agencia local aquí en la Florida Central, y los otros 2. El mayor trabaja en una compañía de cuestión de personal, de manejar 401 y cosas así, y retiro. Mi hija trabaja en una compañía de restaurantes. Y el chiquito, como dice, trabaja en una agencia local. Y también tengo a mi otra nena que está estudiando en la Universidad aquí de Central Florida y planifica continuar estudios posgraduados en la Universidad de Florida en Gainesville. Ok, y Félix, ¿a qué se dedica ahora? Porque sé que te retiraste de la profesión, pero yo sé que todavía tú sigues haciendo otras cosas. Sí, pues doy clase como adjunct en UCF. Que la Universidad de la Florida Central. Di clase en Ana Geméndez, aquí en Orlando. Ok. Soy el Uber de mi esposa. Ese es mi principal. Ese es tu principal trabajo. Es el trabajo principal. Y el menos que paga. Y el que no paga. Y con la jefa más exigente. Exacto. Sí. Tienes que llevarme aquí, buscarme allá y hacer todo. Y no estés tarde, porque si llegas tarde... No. Tengo problemas. Y entonces, pues, trabajo... Tengo una agencia de investigación y trabajo con Carlos Pérez cuando me necesita, que muy poco. Lo hice más por él que pues no me interesaba seguir trabajando en eso. Pero en esa estoy. Oh, ok. Sí. Y habíamos mencionado que en parte te conocimos por medio de Carlos Pérez, pero también yo tengo un compañero de trabajo, que no voy a mencionar el nombre porque está activo todavía, que trabajó con ustedes. Trabajó conmigo, sí. Él trabajó en Tampa, él fue supervisor de Tampa. Yo lo conocí anteriormente cuando los dos trabajamos como agentes planes. Sí, y él fue el que originalmente él fue el que me dio el nombre tuyo para que nos comunicáramos por tu historia, ¿verdad? Para que nos sentáramos. Y chico, le tiene un miedo a sentarse a hablar con nosotros aquí. Y yo se lo digo, brother, el 20, no, que si no, yo no me atrevo. 3/4 partes de lo que te puede decir es clasificado, tendría que exacto, matarte. No, exacto, es como cuando con la entrevista de Carlos, que él estuvo prosecuting casos prosecuting casos de terrorismo. Sí. Le digo, Carlos, tenemos que hacer un tercer episodio contigo. Y es 10 minutos de introducción y 50 minutos de silencio porque tú es clasificado. Pero, posiblemente. Sí, pero ese compañero que fue el que nos presentó a Carlos fue el que empezó el caso contra Miguel Rodríguez Orejuela del cartel de Cali. Y así fue que, ¿verdad? Él y Carlos trabajaron juntos y así él me dio el nombre tuyo y el de Carlos. Y también o sea, que tenemos esa conexión con él. Y un día de esto, a ver si se atreve. Cuando se retire. Si lo coge. Sí, vamos a ver. Esta tarde hablé con él, actually. Oh, sí. Sí, me llamó para hacerme 2 o 3 preguntas. Pero, Félix, te queremos dar las gracias, de verdad, por sentarte con nosotros un ratito. ¿Cómo se llama tu esposa? Aide, gracias por el lemon cake, que estaba sabroso. Eso se queda aquí, ¿oíste? No, ya a mí me empacaron un poquito para allá. La próxima vez mandas el cake y deja a Félix. Sí, no, pero la nena de José dijo ella dijo que ese era el mejor lemon cake que se ha comido en su vida. Sí. Que le dejen un bizcochito de camino a la casa cuando vengan bajando de allá al lado de allá. Félix, gracias de verdad. Gracias por tenerme. Y gracias por compartir tu historia. Y, brother, gracias por no solamente por tu carrera, sino por el compromiso tuyo de seguir aportando, ¿verdad? Porque si estás dando clases en la universidad, que das clases de Homeland Security. Estoy dando clases. He dado casi todas las clases de justicia criminal que la universidad ofrece. Ahora mismo llevo unos cuantos años dando Homeland Security y Security Management. Okay. Que son las 2 clases que estoy dando. Un día de esto me apunto para la maestría y voy a coger clase para allá
Con Félix. Seguro bueno, Félix, muchas gracias nuevamente. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y nada, brother, ¿verdad? Que continúes aportando como estás haciendo hasta ahora y como has hecho por tantos años. Y bueno, y lo mejor para ti y para tu familia. Gracias, igualmente a ustedes. Bueno, y para los demás, pues les queremos dar las gracias por escuchar y recuerden seguir nuestra página de Facebook, www.facebook.com, horizontal llamados a servir podcast. También nos pueden escribir a llamadosaservirpodcast@gmail.com con sus preguntas o sugerencias. Ahora también nos pueden seguir en nuestra página de YouTube, www.youtube.com, horizontal llamados a servir podcast. Y recuerden que nos pueden escuchar en Amazon Music, iHeartRadio y Spotify. Por favor, sigan el podcast y compártanlo con alguien. Que Dios me los bendiga. All units